Un saludo muy especial a esta hora y gracias por conectarte con nosotros en nuestro reto del día. Hoy en el formato de conversaciones a través del cual queremos que nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros sea inspirada, levantada, desafiada a seguir creciendo para que podamos tener esa experiencia con Dios, con un Dios vivo, con un Dios de milagros, con un Dios de gloria. Por eso hemos invitado al pastor Luis Alberto Sáenz, nuestro pastor general, quien nos ha bendecido con su experiencia, su caminar con Dios en las diferentes áreas de la vida, a nivel personal, a nivel familiar, financiero, etcétera, pero que todos podamos llegar a ver el poder de Dios, la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Así que quédate con nosotros hasta el final y escucha este mensaje. Dios te siga bendiciendo. Este es el reto del día, un espacio de crecimiento y edificación. Después llega Pastor Luis, después llega esa experiencia también, digamos, ahora estaba comentándonos que Dios le llevó a Israel, a Europa, etcétera, pero al comienzo no fue fácil, ¿no? Porque fue un proceso, bueno, primero viene esa manifestación del Espíritu de Dios, ese encuentro con Dios donde la fe se va desatando, se va despertando, y luego ya empieza usted ese proceso de seguir creciendo en fe, seguir avanzando en la fe y llega el desafío de llevar peregrinos a Israel, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia al comienzo difícil, y después cómo lo llamaron a usted por haber desarrollado y desatado esa fe? Bueno, al principio, cuando empezaron a hablar de unos viajes a Israel, yo decía, yo no vine a ofrecer viajes a nadie, yo vine fue a evangelizar, porque nos dieron una charla acerca de ventas. Entonces nos dijeron, ustedes tienen que vestir bien, tienen que tener un maletín, tienen que conocer el tema e ir a ofrecerlo por todas partes. Entonces yo sentía que estaba cambiando la gloria de Dios por una gloria humana, o sea, yo no me veía como vendedor, pero no entendía el propósito que Dios tenía con eso. Y entonces, como no entendía el propósito, yo salía a vender y no ofrecía, hablaba con empresarios, me recibían porque me veían con un maletín y decía, este viene a ofrecer un producto. Cuando les decía que era para ofrecerle un viaje a Israel, no, me decían, no, mijo, gracias, muy amable, hasta luego, y salía yo frustrado y me sentaban en un andén, no, señor, ¿qué hago? Ya he ido a 10 personas, nadie me quiere recibir, nadie quiere viajar a Israel. Y entonces, cuando iban a presentar informes, 16 sedes, yo era el único que no llevaba ni un peregrino y me sentía muy frustrado con eso. Y así pasaron varias peregrinaciones y varios años, hasta que llegó un día en que me arrodillé y le dije, Señor, ¿por qué yo no llevo peregrinos? Y dijo el Señor, enamórate de Israel, enamórate de Israel. Si te enamoras de Israel, te llevo a Israel. Y entonces comencé a buscar los pasajes de la Biblia donde David decía, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que se pegue mi lengua a mi paladar, si de ti yo me olvidare. Y comencé a hablar, a encontrar otros pasajes que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, y empiezo yo a enamorarme de esa tierra y a decirle, Señor, ahora sí quiero ir a Israel, ahora sí quiero que me lleves a Israel. Y entonces Dios empezó a hacer ese proceso. Entonces llegó la primera reunión en que nos daban las metas, en que nosotros decíamos cuántos peregrinos íbamos a llevar ese año. Y cuando empezó el coordinador a preguntarle a cada uno cuántos peregrinos iban a llevar, llegaron donde yo estaba y yo dije, voy a llevar 20 peregrinos. 20, ¡juá! Todo el mundo soltó la carcajada porque yo no llevaba ni uno. Y dijo el coordinador, ¿y cuándo va a traer las inscripciones de esos 20? Y le dije, en 8 días. Otra vez todo el mundo soltó la carcajada porque yo era un inútil ahí en ese sentido, las ventas eran muy inútiles. Entonces soltaron la carcajada. Y entonces salgo yo de ahí, recuerdo que iba montado en el bus para la sede y miraba por las ventanas y veía los montes y decía, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo dije, Señor, nada es imposible. Y empecé a llenar mi corazón de un gozo, de una alegría, como si ya tuviera la respuesta de eso. Pues llegué a la sede y me estaba esperando una señora allá. Y me dice, Luis Alberto, tengo un familiar que tiene mucha plata
mucha plata tiene ese familiar. A mí me gustaría que usted le compartiera ese trabajo de Israel. Y yo le dije, claro, ¿dónde está el hombre? Vámonos para allá de una vez. Y alisté maleta y todo y me fui para allá donde estaba el hombre. Era un hombre gordísimo, estaba sentado ahí. Y entonces le digo a ella, que es que aquí viene la persona que te va a hablar de Israel. Y empiezo yo a hablarle de Israel, de que todo el que iba allá y oraba, Dios le escuchaba. Y ese hombre me dijo lo siguiente, me dijo, esto me parece muy bueno todo lo que me ha contado usted de Israel. Yo quiero ir a Israel, pero tengo como 14 primos y tíos que también les gustaría Israel, ¿será que los puedo llevar? Y le dije, claro, de una vez hagamos las inscripciones. Y empezamos, y ese hombre tenía tanta plata que ese día llenamos 19 inscripciones, 19 inscripciones. Y llego yo a los 8 días a la iglesia y entonces comienzan a preguntar datos de cuántas inscripciones llevan y me dice entonces el coordinador, claro, como ya quiso hacerme la broma y decir vamos a ver que si cumple o no cumple o si es carreta, me dice Luis Alberto, ¿cuántas inscripciones trae usted? Yo le dije, traigo 19 inscripciones. 19 inscripciones, quedó todo el mundo en silencio como si se hubieran ido de para atrás. 19 inscripciones, sí, 19 inscripciones. ¿Y cómo consiguió usted esas 19? Muestre a ver, ¿son verdaderas? Las miraron, las revisaron, verdaderas, porque por cada inscripción de esa había que dar 60,000 pesos. Y llegué yo con la platica ahí de 19 inscripciones. En esa ocasión me fui para Israel porque había que llevar 15 peregrinos para poder ir a Israel. Esa vez me fui con esos 19 personas a Israel. Y fue un viaje espectacular, vi por allá cosas maravillosas, Dios me llevó a orar por Jerusalén, a darle las 7 vueltas a Jerusalén, tuvimos visiones, revelaciones, hubo sanidades en ese grupo, hubo muchos milagros, y de ahí en adelante Dios me llevó 5 veces a Israel. Entonces me cambiaron el nombre, me pusieron un nombre y me lo pusieron de esta manera, Próspero Sáenz. ¿Y por qué me decían Próspero Sáenz? Porque todo lo que yo cogía lo hacía prosperar. Todo lo que cogía lo hacía prosperar. Entonces, cuando Dios se revela y se manifiesta en nuestras vidas, todo lo que hagamos de ahí en adelante tendrá que prosperar si caminamos en esa comunión con Él, en esa íntima comunión con Él. Dios quiere manifestarse en nosotros, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos una íntima comunión con Él. No invertimos el tiempo que tenemos que invertir necesario para que se rompa la barrera de la incredulidad y entremos en la gloria de Dios, que es donde se manifiesta su poder y sus cosas grandes para con nosotros. Entonces, así comenzó mi vida y este es el nombre con el cual ellos me conocieron allá, Próspero Sáenz. Si alguna vez se encuentran con alguien que fue de cruzada en esa época, usted dígale, yo soy discípulo o conozco a Luis Alberto Sáenz, y él te va a decir, Próspero Sáenz, a él le llamábamos así, Próspero Sáenz, pero era por eso, porque empezó un proceso de prosperar. Nunca busqué esa bendición así tan grande, pero ese es el resultado de los que aman a Dios y de los que hacen su voluntad. Tienen que prosperar, tienen que ir por el buen camino. Y así comenzó mi vida en ese trabajo de las peregrinaciones a Israel. Y luego también, Pastor Luis, llega esa experiencia que también nos ha marcado y nos ha impactado a todos, y es esa experiencia, bueno, desafortunada al comienzo, pero gloriosa al final, que es con su hijo mayor Samuel, ¿no? Cuando él ya viene el embarazo, nace Samuel, y bueno, ¿cómo fue esa experiencia, Pastor Luis? ¿Qué desató en usted? ¿Cómo fue esa experiencia de ver la gloria de Dios y de sobreponerse a la adversidad, a algo tan complicado como lo que usted vivió en ese momento? Bueno, a ver, eso ya pasaron un tiempo, nosotros tuvimos la bendición de poder tener un tiempo sin tener hijos. Cuando ya fue a nacer el primer hijo, pues uno espera que sea el hijo más pinta, uno quiere que sea un hijo sano, que esté bien, y entonces hubo un empresario en Bucaramanga que me dijo, pastor, déjeme pagarle la mejor clínica, el mejor especialista, por todo lo que él había visto de Dios en nosotros. Y el hombre nos pagó el mejor médico, el mejor especialista, la mejor clínica en Bucaramanga, y todos los derechos los teníamos con ese empresario. Entonces ya nosotros estábamos tranquilos, llegó el día del nacimiento,
fue a nacer el hijo, esperando nosotros muy expectantes, pues que fuera a nacer y que el médico nos dijera que el niño había nacido bien, que todo estaba bien. La sorpresa fue que el médico me dijo, me llama y me dice, lo siento mucho, hice todo lo posible por su hijo, pero él tocó que sacarlo con forceps porque él duró mucho tiempo luchando por salir y no podía salir. Me tocó sacarlo con forceps y cuando lo saqué ya el niño venía muerto. Entonces lo traté de revivir y fue imposible revivirlo. Y yo le dije, doctor, ¿puedo hacer una oración por él? Y me dijo, sí. Entonces yo cojo el niño, lo levanto en un rincón de la sala y hago una oración por él. Y él se puso a recoger unos instrumentos ahí. Entonces yo le digo, Señor, si tienes un propósito con este hijo, devuélvale la vida. Y si no, llévatelo y yo acepto tu voluntad. Y yo termino de orar y el niño comienza a toser. Y cuando el niño comienza a toser, el médico me dice, tráigalo rápido. Y empieza a darle oxígeno. Y me dice lo siguiente, prepárese porque usted va a tener un hijo especial. Duró mucho tiempo sin oxígeno y no le responden los reflejos. Ahí está vivo, pero no le responden los reflejos. Y es cuando yo hago la segunda oración. Todo esto tiene que ver con la gloria de Dios y ahora les explico por qué. La segunda oración, Señor, miro hacia el cielo y le digo, Señor, tú eres un Dios de orden y todo lo hiciste perfecto. Los mangos nacen perfectos, los aguacates nacen perfectos. Señor, yo te pido que mi hijo sea perfecto. Y cuando yo hice esa oración así, pues listo, terminé de hacer la oración, al niño lo metieron en una incubadora y yo todas las noches, Señor, tú eres perfecto, todo lo haces perfecto, te pido que mi hijo sea perfecto, todas las noches, todo lo haces perfecto, todos los mangos son perfectos, los aguacates son, los plátanos son perfectos, yo te pido, yo no quería como que Dios me fuera a sacar una excusa por otro lado y decirme, no, es que tu hijo va a ser imperfecto. No, yo no aceptaba eso de Dios. Conociendo lo que Dios había hecho, conociendo el poder de Dios, me costaba mucho trabajo creer que Dios me iba a dar un hijo en esas condiciones. Y entonces a los 7 días estaba yo un sábado en la mañana ahí en la casa cuando me llama el doctor como a las 9 de la mañana o a las 10, no recuerdo la hora, y me dice, señor Luis Alberto, le tengo una noticia buena. Y dije, cuénteme, doctor, su hijo amaneció hoy con todos los reflejos disparados. No, eso, mejor dicho, yo empecé a llorar y a gritar. Yo no pude seguir hablando con él, sino que empecé a darle gracias a Dios y a gritar. Y lo mismo que me pasó con la primera experiencia. Y a postrarme ante él y a darle gracias a Dios porque él es bueno, porque él hace cosas Amén. maravillosas, porque él se manifiesta así de esa forma. Y hoy en día mi hijo ya pues tiene los años que tiene, ya tiene como 40 años, está por allá en Estados Unidos, Dios lo ha bendecido mucho, totalmente sano, porque el médico me dijo, cuando me lo fui a llevar, cuando él cumpla 2 o 3 años, usted va a notar la diferencia entre su hijo y los demás niños. Y me di cuenta que él me estaba diciendo que mi hijo se me iba a quedar retrasado. Y le dije a todas esas palabras, no las recibo, porque mi hijo va a ser diferente, pero en sentido contrario. Y así fue. En primaria ocupaba el primer lugar, en bachillerato ocupó el primer lugar. Cuando estaba en tercero bachillerato lo invitaron a un concurso de liderazgo aquí en el Tolima, donde escogían 2 líderes de cada bachillerato de cada colegio. Y él estaba en octavo y los líderes que habían ahí los habían mandado a una competencia de matemáticas en Bucaramanga. Entonces escogieron a Samuel porque era el más inteligente, el que ocupaba el primer lugar en octavo, y lo mandaron a que reemplazara a esos líderes. Pues les cuento que en ese concurso superó a todos los líderes que habían en Ibagué. Los psicólogos nos reunieron a ver cómo era que nosotros habíamos educado a ese muchacho, por qué había superado a todos los demás. Los pusieron a hacer cantidad de pruebas y me dijeron, este muchacho puede hacer la carrera que quiera, para cualquier carrera está preparado, porque le hemos notado un coeficiente intelectual demasiado alto y unas capacidades demasiado. ¿Cómo fue que ustedes lo crearon? Le dije, miren, ellos ni siquiera entendieron eso. Ellos, el conocimiento que él tiene viene de Dios. Ellos quedaron como diciendo, no, algo tuvieron que haber hecho ustedes. No, viene de Dios, déjeme. No, algo, cuénteme qué fue lo que ustedes hicieron con él para llegar a desarrollar ese muchacho. Viene de Dios y no me quisieron pararle bolas a eso. Dijeron, bueno, entonces dejemos así y pasar, pero superó a todos los demás líderes de Ibagué, los superó estando en octavo
de bachillerato. Ese es el testimonio y esa es la gloria de Dios. Por eso yo hablo mucho de ese testimonio, porque en ese hijo veo el resplandor de la gloria de Dios. Debía haber muerto, no debía estar vivo, debía haber quedado como un niño especial. Tampoco está como un niño especial. La gloria de Dios se manifestó en él, y cuando se manifiesta la gloria de Dios hay respuestas sobrenaturales. Nada es imposible Amén. para que se acerque a Dios. Y eso pasó con Samuel. Amén, pastor. Y ese es un buen mensaje para los que escuchamos, porque cuando estamos frente a una adversidad, a veces la gente, creyentes o no creyentes, se resignan, ¿no? Como que nos Sí. resignamos y aceptamos lo que está pasando y bueno, ya será de Dios, dice la gente, ¿no? Pero a través de la fe usted enfrentó esa adversidad y vio la gloria de Dios. Y qué especial ha sido escuchar y recordar estos testimonios a través de la vida del pastor Luis, y espero que a través de este mensaje tu vida y tu fe esté siendo inspirada a que tú también puedes ver la gloria de Dios. Recuerda, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y si en tu corazón anhelas que Dios también se manifieste y te use, entonces búscale en oración, dile: Señor, yo anhelo también conocerte, anhelo caminar contigo. Ten la seguridad que Dios te va a responder y que Dios se va a manifestar en tu vida. Así que gracias por escucharnos, ayúdenos a replicar este mensaje y a bendecir personas a través de él, y Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.